Como ya saben, la grabación de las clases se las vamos a compartir por Google Meet, por Google Classroom, y a partir de 2 semanas, en 2 semanas ya se las pasamos por YouTube. No les hemos compartido la anterior, pero ya se las compartimos al ratito, ¿de acuerdo? A las 7 de la tarde ya estará la grabación disponible para todas y todos ustedes, de esta sesión y de la anterior. Entonces, vamos a ir un poco lento, ya saben que si tienen cualquier pregunta, me pueden ir haciendo saber, tanto por chat o pueden abrir su micrófono con plena confianza y vamos a irlas resolviendo. Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar entonces con estadística, ¿no? Hay dos tipos de estadística. La estadística que vamos a ver primero es la estadística llamada descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva. Y la segunda que vamos a ver al final de la clase, solamente una pequeña introducción, va a ser la estadística inferencial. La estadística inferencial. La estadística descriptiva, ya la conocen ustedes, tal vez con otro nombre, o tal vez también la conocen como tal, estadística descriptiva, y va a funcionar para solamente una cosa, para conocer los datos. Imagínense que ustedes están haciendo encuestas y están, o pueden ser encuestas o pueden hacer experimentos, si ustedes están yendo para el área de ciencia. Hay varias y varios de ustedes aquí también aplicaron para medicina, o bueno, que se aplica para medicina, de todas maneras va a tener clase de estadística. O la estadística que se usa en medicina, tal vez no son experimentos, se llaman ensayos clínicos en medicina y en áreas de la salud, ensayos clínicos. No son experimentos, sino son más bien un ensayo clínico, es una prueba en humanos, pero antes de probarlo con humanos, los ensayos clínicos tienen ensayos preclínicos. Entonces, antes de los clínicos hay ensayos preclínicos con animales, con ratas, con ratones, puede ser con otros animales como primates no humanos. Un primate no humano pueden ser monos, chimpancés, gorilas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de experimentos o de situaciones en las cuales usan estadística en medicina, en ensayos clínicos. Hay muchas otras aplicaciones de estadística en medicina y en áreas de la salud y ciencias biológicas, pero si ustedes no van a hacer experimentos con animales o con plantas o lo que sea, lo más probable es que hagan ensayos clínicos. Esto es en caso de que ustedes lo hagan directamente. Ustedes obtienen los datos. Pero si en caso de que ya tienen datos, alguien más les está dando datos, hay otro tipo de investigaciones que se llaman revisiones sistemáticas. Revisiones sistemáticas. Recuerden, esto es una contextualización del tema, sistemáticas. Y hay otro tipo de investigaciones que se llaman meta-análisis. Meta-análisis. Entonces, nada más para que los conozcan, estos dos son la mejor evidencia en medicina, las revisiones sistemáticas y los meta-análisis. Los ensayos clínicos sí funcionan bastante bien, pero son paso a paso. Bueno, ahora sí, la estadística descriptiva dijimos que es para conocer nuestros datos, que es para conocer el panorama de todo lo que obtuvimos. Hicimos encuestas, hicimos experimentos, hicimos un ensayo clínico o hicimos un ensayo preclínico y queremos conocer más o menos cómo están los datos. Eso es lo que queremos hacer. Más o menos sortear el terreno, averiguar cómo está planito, con baches, es hacer eso. La estadística inferencial nos va a ayudar a obtener conclusiones. Y dirán, pero pues es lo mismo, ¿no? Que conocer los datos. No, no, no. Conocer los datos solamente nos va a servir para decir, ok, el número mayor es este, el número menor es este. Tanto porcentaje prefiere esto, tanto porcentaje no prefiere esto. O 15% de la población es obesa, 35% de la población tiene diabetes. Esa es la descriptiva, pero la inferencial es, ok, ¿qué probabilidad hay de que una persona de 5 años, de 5 a 15 años, padezca diabetes? ¿Qué probabilidad hay de que una persona de 70 o más años padezca sífilis? Es algo poco probable, ¿no? Porque la sífilis, ya sabrán que es una enfermedad de transmisión sexual, puede ser probable, claramente, pero en la edad con más promiscuidad o la edad con mayor actividad sexual en el ser humano es la juventud. Entonces, para eso nos sirve la estadística inferencial, ¿no?
retomando el ejemplo anterior, sería muy poco probable, si tuviéramos unos datos, sería muy poco probable que una persona anciana o de la tercera edad, de 70 o más años, padezca de sífilis, ¿no? A menos que sea una sífilis que ya venga arrastrando desde hace muchos años. Pero la verdad es que lo más probable en esa situación sería que muera antes de los 70 años. Eh, ok, esa es la diferencia principal entre estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, voy a usar otro color. Para la estadística descriptiva, vamos a utilizar cosas que ustedes ya saben, elementos matemáticos que ustedes ya conocen, como la moda, la mediana, la media, puede ser media aritmética, porque hay muchos tipos de medias, después lo vamos a ver en matemáticas, hay media geométrica, hay media aritmética, hay media progresiva, si no me acuerdo, pero lo que nos importa aquí es media aritmética. Otra manera de llamar a la media aritmética es promedio. No le llamen promedio, díganle media. La media aritmética se representa con una X y una barra arriba. Puede ser X así en forma de cursiva, como lo acabo de hacer, o puede ser una X normal. Esta letra se llama X barra, así de sencillo, X barra. ¿Eso representa qué? La media aritmética. Entonces voy a volver a dibujarla. X barra. ¿Qué más usamos? ¿Qué más usamos? Cuartiles. Cuartiles. Ahorita vamos a ver qué es esto. Cuartiles y desviación estándar. Desviación estándar. Ok. Podemos dividir estos cinco elementos en dos. ¿De acuerdo? Entonces, la estadística descriptiva está compuesta por dos tipos de elementos o dos tipos de grupos, que en total forman 5 elementos. Pero si los dividimos en dos, podemos decir que estos primeros 3 nos van a describir qué tan bonitos están los datos. ¿Sí? De manera sencilla, qué tan bonitos están los datos. Y los de abajo, estos dos que están aquí abajito, los cuartiles y la desviación estándar, es qué tan feos están los datos. ¿Sí? O qué tan dispersos. ¿De acuerdo? Pero recordémoslo de esta manera. Media, mediana y moda, o moda, mediana y media, como ustedes quieran, media, mediana y moda, nos dicen qué tan bonitos están los datos. Qué tan bonitos, como una palomita. Y los cuartiles y la desviación estándar nos dicen qué tan feos, qué tan desviados, qué tan desorientados están nuestros datos. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un ejemplo. Imaginemos que tenemos voy a retomar el ejemplo de diabetes. Tenemos una población de 1000 personas. Entonces, yo voy a encuestar a 1000 personas, 1000 sujetos de estudio. De esos 1000 sujetos de estudio, obtengo los siguientes datos. ¿Y qué voy a obtener en esas encuestas? Ok, voy a obtener, bueno, no son encuestas, voy a ir picando los dedos de cada persona, voy a solicitar muestras de sangre. Ustedes saben, probablemente, si conocen a alguien que tiene diabetes o en casa tienen a alguien que tiene diabetes, se tiene que medir la glucosa con un glucómetro, ¿no? Un glucómetro. Y un glucómetro es un aparatito en el cual tienes una tirita, esa tirita reacciona con la sangre, nada más tienes que picar el dedo con unas lancetas, así se llaman, lancetas. Las lancetas hacen que salga una gota de sangre de tus capilares sanguíneos y esa gota se analiza en el aparato. Automáticamente el glucómetro, ¿para qué sirve? Glucómetro, mide la glucosa. Nos mide la glucosa, efectivamente. La glucosa se mide en las unidades de la glucosa, son miligramos sobre decilitro. Entonces, ahora sí, tenemos 1000 sujetos de estudio a los cuales les voy a obtener su muestra de glucosa por la tarde, al mediodía, ¿de acuerdo? Al mediodía. Lo que quiero saber es, más o menos, cuántas personas pueden tener diabetes o cuántas personas puede que no tengan diabetes. ¿De acuerdo? La cantidad de glucosa en sangre para definir que una persona es diabética es de 126 miligramos sobre decilitro. Entonces, si yo tengo una medida menor a eso,
en ayunas, en ayunas. Ahorita estoy diciendo que es a mediodía, ¿de acuerdo? Pero en ayunas, como dato interesante, en ayunas yo puedo decir que esa persona, pues no es diabética, o al menos no tiene hiperglucemia. La hiperglucemia, vamos a analizar todas las palabras. Hiper significa que hay muchas, hay muy alto, ¿sí? Eso significa hiper. Glu, recordarán que es de glucosa o de azúcar, glucosa. Emia, emia significa sangre, sangre. Entonces, hiperglucemia es alta glucosa en sangre. Retomando el ejemplo. Si yo encuentro una persona con más de 126 miligramos sobre decilitro en su muestra, puedo decir que esta persona está hiperglucémica o que la persona tiene hiperglucemia. Y yo voy a obtener los datos de cada una de esas personas y voy a obtener la moda. Imaginemos que la moda de esos 1000, la moda que es el dato que más se repite. El dato que más se repite. Claro, no voy a tener datos únicos que se repitan muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos que, vamos a poner una gráfica así. Aquí va a ser en el eje de X, en el eje de X va a ser los miligramos sobre decilitro, ¿sí? La cantidad de azúcar. Y en Y va a ser el número de personas. Número de personas. ¿Ustedes están de acuerdo que si yo mido a varias personas, es muy poco probable que dos personas tengan la misma cantidad de azúcar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en este tipo de mediciones o en este tipo de circunstancias es que, ok, claramente va a haber un dato que más se repite, va a haber una moda, pero no va a ser un dato como 110 o 94, no, porque incluso si el glucómetro, si el aparato nos dice 94, no es 94 exactamente, puede ser 93.5, 94.3, nunca lo sabremos porque el glucómetro lo que hace es un redondeo. Entonces, lo que vamos a usar en este tipo de circunstancias es algo que se llama intervalos. O bueno, intervalos. Algunas personas lo dicen intervalos. Es incorrecto decir intervalos, porque si fuera intervalos tendríamos una tilde aquí. Entonces se llaman intervalos. ¿Va? Entonces, imaginemos que el intervalo, que es un rango, eso es un rango de valores, el rango más popular entre la población mexicana que le obtuve sangre es de 100. ¿100 qué? 100 miligramos sobre decilitro. Esa es nuestra moda. Ahora, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que yo obtengo. Si yo coloco cada uno de mis valores de menor a mayor, la mediana es el valor que va a encontrarse justo en el medio, partiendo a la mitad los datos. A la izquierda de ese dato son los datos menores a la mitad, al dato mediano, y a los de la derecha son los valores que están, pues el otro 50%, que es un poquito, que es más grande que la mediana. Hay una fórmula para encontrar el valor de la mediana. Bueno, el valor de la mediana no, pero la posición de la mediana. Vamos a ver. La fórmula es la siguiente. Les recomiendo que tomen nota porque puede que también se los pregunten. N más 1 sobre N. N más 1 sobre N. Sí. Ok. No, a ver. No. N más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2. Ok. N más 1 sobre 2. Entonces, veamos cómo funciona esto. Yo tengo N, ¿qué significa? Número de individuos. ¿Cuántos individuos tengo? 1000. Entonces, en mi fórmula va a ser 1000 más 1 sobre 2. 1001 sobre 2 me da 500.5. ¿Cómo voy a interpretar ese 500.5? Yo no tengo un valor 500.5, yo tengo un valor 500 y un valor 501. La manera en que yo voy a encontrar la mediana de este conjunto de datos es sumando el valor que se encuentra en la posición 500 más el valor que se encuentra en la posición 501. 501. Ojo, no es sumar 500 y 501 sobre 2, no. Es el valor
en las posiciones. En las posiciones. ¿Sí? Entonces, imaginemos que en las posiciones, el valor en la posición 500 es 94 y el valor en la posición 501 es 96. Y si yo lo divido sobre 2, porque me falta eso, ¿no? Lo divido sobre 2, ¿cuánto me va a dar? Ah, bueno, me va a dar 95. Ustedes pueden hacer la prueba. 94, 96 sobre 2 es 95. Así es como encontramos la mediana. Ya tenemos entonces, ¿qué? Moda, mediana y el promedio. El promedio, vamos a hacer otra diapositiva. ¿Cómo tenemos el promedio o media aritmética? Promedio o media aritmética. El promedio se obtiene de la siguiente manera. Voy a presentarles una simbología que tal vez han visto o que tal vez no han visto, pero es bueno que nos acostumbremos a ver. Esta letra se llama sigma. Sigma. Sigma mayúscula. Hay otra letra que vamos a ver después, que es sigma minúscula, que es así. ¿Sí? Es un poco redondita y así. Sigma minúscula. Las 4 letras que acabo de dibujar son sigmas. Pero la que me interesa en este momento es la mayúscula. Este sigma simboliza una suma. ¿Sí? Es una suma. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Ustedes ya saben obtener promedio. Si yo tengo un conjunto de datos, lo que hago es sumar cada uno de los datos y dividirlo entre el número de datos, ¿verdad? ¿Cómo podemos poner eso en notación matemática? Ah, ok. Esta sigma significa sumar. Voy a sumar desde el valor 1, desde el valor 1 hasta el valor n. ¿Ok? N, ¿cuánto dijimos que era? N es nuestro número de sujetos. Tenemos 1000 sujetos. 1000 sujetos. Entonces, este valor que aquí se nombra I es un valor, es un apodo, ¿de acuerdo? Es un apodo para los números. Entonces, voy a sumar el número con el apodo número 1, o sea, la posición número 1, hasta la posición número 1000. Y después de eso, aquí pongo I, y después los voy a dividir sobre N, ¿sí? Otra manera un poco más sencilla de ponerlo es de la siguiente manera. Sumatoria de 1 a n sobre n. ¿Sí? Es una manera mucho más sencilla, en vez de poner tantas cosas. Hasta aquí creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Claramente en este ejemplo que yo puse no podemos obtener un promedio porque pues no tenemos los datos, ¿no? No hay forma de adivinar los datos. Sin embargo, en la vida real sí tenemos los datos y es como ya obtenemos nuestro promedio con nuestra media aritmética. Dijimos entonces que ya tenemos la mediana, la media y la moda. Esos 3 elementos matemáticos sirven para ver qué tan bonitos están qué tan bonito es nuestro conjunto de datos. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ver qué tan feo es nuestro conjunto de datos? Porque sí, puede ser muy bonito, puede tener una bonita media, una bonita mediana, una bonita moda, pero de nada me sirve eso, de nada me sirve si yo no conozco la dispersión de los datos. Entonces, la palabra que usamos para decir que algo es feo en estadística es dispersión. Si algo es muy disperso, en algunas ocasiones, si algo es muy disperso, es muy malo. Pero en otras ocasiones, si algo es muy disperso, es muy bueno. Ahorita vemos por qué. Pero vamos a quedarnos con que si es muy disperso, es malo. Mientras menos disperso, es mejor. Entonces, regla de oro. Mientras más disperso, significa que hay menor calidad de los datos. Y viceversa. Mientras menos disperso, tenemos mayor calidad de los datos. Pero les digo, eso es muy arbitrario, porque depende de la situación, depende de la circunstancia, depende de qué estemos analizando, qué estemos estudiando. ¿Va? Ok. La primera medida que usamos para medir la dispersión es
Vamos a empezar con la desviación estándar, ¿de acuerdo? Es más fácil de explicar la desviación estándar. La desviación estándar. Que por cierto, la desviación estándar tiene tiene otra operación matemática que se llama asociada, que se llama error estándar. Pero no es lo mismo. Entonces, si ustedes lo llegan a ver en las asignaciones que les ponemos, no es lo mismo. La desviación estándar y el error estándar no son lo mismo. Recuerden, nuestro número de sujetos, ¿cuánto fue? Otra vez, n es de 1000, ¿verdad? 1000 individuos, 1000 sujetos de estudio. De hecho, no necesitamos poner sujetos de estudio porque se entiende, ¿verdad? Pero tenemos 1000 sujetos. Lo que pasa es que nosotros no podemos encuestar o no podemos ir sacando sangre a los dedos de todas las personas en México, porque eso es algo absurdo. Es algo absurdo, es algo muy costoso y es algo que no vamos a poder lograr, porque hay personas que nos van a simplemente rechazar la oferta. Van a decir, ¿para qué quieres sangre en mi dedo? Sí, se entiende, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estadística y en cualquier estudio es usar muestras. Muestras. En inglés se llaman samples. De hecho, si ustedes son fans muy acérrimos, muy intensos de la música, sabrán que hay, vamos a decir, hay canciones en las cuales incorporan canciones. Hay pedacitos de otras canciones, ¿no? No sé, dejen de pensar en alguna. Bueno, creo que ustedes pueden tener mejor idea que yo. Pero, por ejemplo, hay algunas canciones que tienen. Ah, por ejemplo, hay una de The Weeknd. Hay una de The Weeknd que tiene un sampleo. Bueno, en español decimos sampleo, ¿no? Un sampleo. No decimos un muestreo, claramente. Decimos un sampleo, un sample, ¿no? Eso significa que tomas un pedacito de una canción y lo incorporas en otra canción. Eso es un sampleo. Pero bueno, estoy saliendo del tema. Porque al final de todo, un sample es una muestra, es un pedazo. Eso significa una muestra. La muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa que una muestra sea representativa? Ok, para que sea una muestra representativa tiene que cumplir con varios requisitos. Tiene que ser aleatoria, tiene que ser suficientemente grande y también tiene que ser, bueno, dependiendo del experimento o dependiendo del área de investigación, pero siempre tiene que ser aleatoria, suficientemente grande y tiene que ser, ¿qué palabra es? Equitativa. Por ejemplo, equitativa en el sentido de, si estamos usando humanos y no estamos haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, pues tiene que ser de hombres y mujeres. Tienen que haber más o menos un mismo número de hombres y mujeres. Eso significa equitativo, ¿no? Pero es más acercado a las ciencias sociales. Si van a para las ciencias sociales, de repente dicen, no, yo no quiero medicina, yo quiero algo de ciencias biológicas, no hay problema. Esos requisitos se repiten en todas las áreas, ¿vale? Ahora, ¿por qué hacemos una distinción entre desviación estándar y error estándar? Porque la desviación estándar se usa cuando tenemos muestras. Las muestras de dónde son obtenidas de poblaciones. La población mexicana es de creo que de 130 millones ahorita, 130 millones de personas, y es ahí en donde usamos el error estándar, que ahorita vemos más a detalle qué es. Por eso son diferentes, porque las muestras se aplican las desviaciones estándar se aplican a muestras. Por cierto, en inglés, desviación estándar es standard deviation. Vamos a ponerlo en azul, ¿no? Standard deviation. Y aquí sería standard error. Standard error. ¿No? Bueno. Ok, ¿qué es la desviación estándar? Imagínense que ustedes tienen. Vamos a imaginar otro ejemplo que no sea de sujetos. De sujetos de diabetes. Vamos a hacer algo mucho más absurdo para que sea entendible. Imagínense que las manos. Imagínense que hay un modelo de una mano normal.
hay un modelo. Por alguna razón, todos los humanos tendríamos que nacer con esa mano estándar, con esa mano ideal. Pero no, es obvio que no nacemos con las manos iguales, ¿verdad? Algunos tenemos la palma más pequeña, algunos dedos más largos, algunos dedos más cortos. Algunas personas nacen con dedos unidos, por ejemplo, así, ¿no? Unidos o sin dedos o con más dedos. Entonces, siempre nos estamos alejando de lo estándar, nos estamos alejando de lo normal o de lo que debería ser normal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo 5 manitas? Y voy a hacerlas extremadamente mal, porque uno, no soy artista, pero dos, para representar esta situación. Vamos a imaginar, son 5 manitas muy, muy, muy mal hechas. Entonces, a mí ya se queda bonita, más o menos. Más 4. Cada una de estas manos está muy alejado de la mano estándar, de la mano ideal. Por ejemplo, veamos que este dedo es un poco más largo, o es un poco más pequeño que, por ejemplo, o más delgado que este, ¿no? Este, este dedo está muy abajo, está muy cerca de la muñeca, no está este mero. Este, por ejemplo, si lo comparamos con este, tal vez este está un poco más arriba de la muñeca. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a decir, de esta muestra de 4 manos, es una muestra de 4 manos, vamos a obtener el promedio de qué tan diferentes son. O sea, todas son diferentes, pero en promedio, qué tan diferentes son en conjunto de la mano ideal. Ah, qué curioso, ¿no? Entonces, es un promedio de qué tan diferentes se alejan o qué tanto se alejan de lo normal. ¿Ah? Esa palabra es importantísima. ¿Qué tanto se alejan de lo normal? Normal. Y no, y no es algo arbitrario, no es algo de casualidad, porque ahorita vamos a ver lo que es, ahorita vamos a ver lo que es la normalidad de los datos. Pero entonces, si nosotros obtenemos el promedio de qué tan diferentes son, eso se llama desviación estándar. Ahora imagínense que no tenemos 4 manos, tenemos 130 millones de manos. Si tuviéramos esos 130 millones de manos y obtuviéramos la diferencia entre cada dedo, entre cada mano, el promedio de esas diferencias para todo México, eso sería el error estándar. ¿Vale? Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿qué más nos falta? Dijimos que la estadística descriptiva, ya vimos la moda, ya vimos a la mediana, ya vimos a la media aritmética, a la división estándar y nos faltan los cuartiles. Los cuartiles, para entender a los cuartiles vamos a tener que conocer a otro tipo de diagrama. Y este diagrama se llama diagrama de cajas y bigotes. Vamos a dibujar uno rápidamente. Okay. Bueno. Diagrama de cajas y bigotes. O diagrama de caja, también le llaman nada más. Pero tiene más sentido llamarlo de cajas y bigotes. En inglés es whisker plot. Whisker plot. Whisker plot. Whisker es bigote. Entonces, literal en inglés es diagrama de bigotes. Okay. Me falta algo aquí en el diagrama. Okay. Nosotros vamos a tener este tipo de diagramitas para indicarnos algo específico. ¿Qué tanto porcentaje de los datos se encuentran arriba de la mediana, abajo de la mediana, y más o menos qué tan concentrados están? Ahorita va a tomar sentido todo lo que digo, pero confíen en mí, denme su voto de confianza. Vamos a decir que este es nuestro diagrama de bigotes. Y voy a ponerle una escala para que tenga mucho más sentido. Entonces, comentó, ahí está bien, y es ahí está. Vamos a decir que ahora sí retomamos el ejemplo de diabetes, ¿no? Retomamos el ejemplo de diabetes y aquí sí estamos hablando de glucosa. No estamos hablando de dedos, estamos hablando aquí de glucosa. Vamos a decir que la mediana de toda nuestra muestra de 1000 personas, la mediana es de 94, aquí sería 94
miligramos sobre decilitro, ¿sí? De glucosa. Aquí, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos otros datos, estos otros límites? O estas cosas, ¿no? Ok, fíjense. Estos datos, que son las líneas extremas, se llaman dato mínimo y otro que será dato máximo, ¿no? El dato máximo. Entonces, de todo nuestro conjunto de datos, los límites son el dato más pequeño y el dato más grande. Ahora, justo lo del medio, lo que está aquí, tenemos que era la mediana. Es la mediana. Pero estos datos, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, ¿este y este qué? Ah, ok. Ahorita los ponemos. Este va a recibir el nombre de Q1 y este recibe el nombre de Q3. ¿Cómo se le puede entonces llamar también a la mediana? Ah, pues claro, se le puede llamar también Q2. Entonces, cuartil en inglés es quartile. Quartile. Ajá. Por eso es que usamos las Qs de cuartil o de quartile. Y, ok. ¿Cómo interpretamos este diagrama? Vamos a ver. Nosotros decimos que cada uno de los sectores en este diagrama representa 25%. Entonces, de aquí hasta acá significa 25%. Esta primera caja de adentro es 25%. Luego, la segunda caja también es 25%. Y la última caja también es 25%. Al final, entonces, tenemos ¿cuánto? Un 100% de los datos. Vamos a borrarlo, nada, será para ilustrarlo. Entonces, cada uno de esos sectores representa 25, 25, 25. La mediana es el 50%. Todo lo que está a la derecha, como les dije al inicio, es mayor que la mediana, la mitad mayor a la mediana, y lo que está a la izquierda es la mitad de los datos menor a ese mismo punto, a esa misma mediana o a ese mismo cuartil 2. ¿Qué pasaría si yo les digo, ok, qué porcentaje de los datos en esta gráfica está a la izquierda del cuartil 3? Ah, pues entonces tenemos, a la izquierda del cuartil 3 tenemos 75%, ¿no? 75%. ¿Por qué? Porque aquí vamos 25, luego 25 y luego otros 25%. ¿Y qué es lo que nos sobra a la derecha? Esto es el último 25%, pero no lo contamos. Hay otra cosa que pueden encontrarse en los diagramas de cajas y bigotes o los whisker plots. Las otras cositas que se pueden encontrar son asteriscos. Y los asteriscos no van a estar nunca, jamás van a estar dentro de aquí, o jamás van a estar aquí, o aquí, o aquí, no, jamás, o aquí. No, no, no. Los asteriscos sirven para denotar o para mostrar datos atípicos. Entonces, los asteriscos, ¿para qué nos sirven? Para mostrar datos, mostrar datos atípicos. Para eso sirve. ¿Y qué es un dato atípico? Un dato atípico es una forma educada de decir un dato exagerado. Eso significa. Un dato atípico significa un dato exagerado. Y un dato exagerado está más allá del dato máximo. Ah, pero ustedes dirán, ¿cómo va a estar más allá del dato máximo si pues, el nuevo dato máximo sería este, ¿no? Ah, ok. Ahorita vamos para ahí. Porque hay una forma de determinar el dato máximo y el dato mínimo, para que no sea tan grande ni tan pequeño. ¿Vale? Hay una forma, ahorita la vemos. No es de importancia en este momento, pero los datos atípicos o los datos exagerados, como son datos exagerados, van a estar fuera de nuestro diagrama y se representan con estos asteriscos. Pueden ser incluso muy, 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 muy a la derecha o muy, 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 muy a la izquierda. ¿Por qué tenemos estos datos máximos? Perdón, datos atípicos. Disculpa. ¿Por qué obtenemos datos atípicos? Hay varias razones. Puede ser por errores en la medición. Ahora, pueden ser errores en muchas cosas.
en la medición, en el aparato o en el observador. Ustedes son los observadores. Si ustedes están llevando a cabo un experimento, los que están midiendo el azúcar, pues son los observadores. ¿Qué tal si de repente, no sé, imaginemos que alguien está muy, muy deficiente de la vista y necesita lentes, ¿no? Y esa persona es la que mide y no lleva lentes ese día. Y entonces dice, ah, sí, aquí dice 100, pero era 190, ¿no? No imaginemos. Obviamente va a ser el error del observador. El error del aparato pues, sería el error del glucómetro y el error de medición sería un error en seguir los pasos para medir correctamente la glucosa, por ejemplo. Si ustedes, les digo, si ustedes tienen a alguien con diabetes o conocen a alguien con diabetes cerca de ustedes, probablemente esta persona les ha dicho que cuando tienen su sangre, esa sangre no tiene que tener alcohol. De preferencia siempre se tiene que desinfectar, siempre, siempre, o tener el dedo limpio, ¿no? Y esperar a que el alcohol se seque. ¿Por qué? Porque el alcohol, si no seca, altera, modifica la medición. Entonces, ese es un error de medición. Si nosotros no esperamos a que se seque el alcohol perfectamente para que nosotros procedamos a medir la glucosa en la sangre, puede generarnos un error en la medición. ¿Qué error es el más común en la medición en ese tipo de casos? Que la glucosa resulta ser más baja de lo que debería ser. O sea, si teníamos en realidad 120, dado que no dejamos a que el alcohol se esperara, el alcohol se secara, debido al alcohol vamos a tener ahora 110 o 105, ¿vale? Es la razón por la cual tenemos que esperar. Ok, momento. Entonces, hasta aquí creo que hemos visto cosas interesantes, cosas tal vez un poco nuevas, pues que para algunas personas sean nuevas, para algunas personas no, pero en general es lo general, general. En general es lo que les pueden preguntar de estadística. Vamos a ver ya unas cosas más adicionales. Y puede ser que lo pregunten. Este año van a cambiar unas partes del examen y no estamos completamente seguros o seguras de que pueda venir o no. Entonces lo vamos a ver. Y es más de estadística inferencial, precisamente porque antes preguntaban mucho de estadística descriptiva, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero ahora no sabemos si van a preguntarles más estadística inferencial, lo cual, pues vamos a ocupar ese tiempo para eso. Ok, la estadística inferencial dijimos que era para obtener conclusiones. Inferencial. Y se llama inferencial porque lo que hacemos es inferir conclusiones. Ok. El verbo inferir significa obtener, de hecho, inferir es obtener una conclusión, eso significa. Podemos obtener conclusiones de dos maneras. Por deducción, esto igual lo vamos a ver en pensamiento matemático, y por inducción, o por pensamiento deductivo y por pensamiento inductivo. El pensamiento deductivo es cuando nosotros tenemos premisas, cuando ya tenemos antecedentes, cuando ya tenemos todos los datos posibles y por haber, ya los tenemos. Entonces, pues es obvio que las conclusiones las podemos dibujar, las podemos rascar de esos datos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros, como en el caso de la diabetes que les puse de 1,000 personas para 130 millones de personas en México, pues claro, no son toda la población, ni siquiera se acerca a una décima parte, ni a 1% de la población. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace un proceso de inducción. Entonces, toda la estadística, ojo aquí, dato importante, toda la estadística inferencial, toda, está basada en inducción. Inducción. Para eso nos sirven las muestras. Las muestras nos ahorran dinero, tiempo y esfuerzo. Nos ahorran mucho trabajo. Pues para eso sirve la estadística inferencial, porque si yo no tengo todos los datos disponibles, bueno, al menos con una muestra que representativa puedo obtener conclusiones certeras, o al menos que estén acercadas a la realidad. Entonces, para hacer este tipo de inferencias por medio de inducción, tenemos lo que se llama test estadístico. Hay muchos tests estadísticos. ¿Sí? Test estadísticos. Y todos los test estadísticos tienen un valor. Ese valor es un valor de referencia.
Ahora, ese valor de referencia, el que obtenemos con nuestro test, siempre se va a comparar con otro valor. Ah, no, confusión mía. El valor de referencia, el que usamos como referencia, y el valor que usamos que proviene del test es el valor obtenido. Obtenido. Este valor obtenido. El valor de referencia puede ser de dos maneras expresado. Puede ser expresado de dos maneras. El más común es el que se llama valor P. Valor P. Y el siguiente es llamado valor, y aquí voy a dejarle un espacio, porque ese valor, el nombre de ese valor depende del test estadístico que usemos. Ahora, otro símbolo que yo uso mucho en las clases es este, es el símbolo de alfa. El símbolo de alfa significa depende de, o es proporcional ¿de acuerdo? Entonces, este nombre es proporcional ¿de qué? O sea, depende ¿de qué? Del test estadístico que usemos. Hay muchos test estadísticos, ¿vale? Entonces, recuerden, ese simbolito chistoso que es un alfa, este mero, y también este mero, puede leerse de dos maneras. En lenguaje matemático significa eh, es proporcional a. Es proporcional a algo. Pero en lenguaje común, como lo usamos muchas personas, es depende de. Depende de el valor, algo, ese nombre depende del test estadístico. Ajá. Vamos a borrarlo. Ok. Entonces, fíjense, hay muchos estadísticos, en verdad hay muchísimos. Se van a dividir en dos tipos de test, los que se llaman paramétricos y los que se llaman no paramétricos. No paramétricos. Ujú. Entonces, esos son los dos tipos de test. Es la gran clasificación. Bueno, ¿hay otro tipo de clasificación? Claro que sí. De hecho, esta clasificación es de lo que se llama estadística. Claro que sí sigue siendo estadística inferencial, ¿verdad? Pero es un tipo de estadística inferencial. Entonces, es estadística, estadística inferencial. ¿De qué tipo? Frecuentista. Frecuentista. Hay otro tipo de estadística que se llama, voy a ponerlo aquí abajito, que aquí hay otro nombre, pero ese no nos importa ahorita, ni nos va a importar en ningún momento, pero para que lo sepan, hay otro tipo de estadística que se llama bayesiana. En español le dicen bayesiana, pero si lo pronuncian correctamente en inglés es bayesiana, bayesiana, estadística bayesiana. Entonces les digo, hay varios tipos de estadística. Bueno, lo importante aquí era eso. Nosotros vamos a decidir qué tipo de test usar basándonos en la normalidad de los datos. Por eso era importante el término, normal. En este caso es normalidad, normalidad de los datos. ¿Qué es la normalidad? Ok, vamos a abrir otra diapositiva y regresamos a la anterior ahorita, ¿va? Imagínense que ya graficamos nuestros datos de diabetes, ¿no? Los datos de diabetes. Ya graficamos nuestros datos, que aquí dijimos que iba a ser en X, iba a ser el número de miligramos sobre decilitro, ¿no? La concentración de azúcar. Y aquí, en Y, iba a ser el número de personas, ¿no? Número de personas o número de sujetos. Claramente, algunas personas van a obtener el mismo valor, otras van a obtener un valor muy cercano, 94 punto y algo, 90, pero como les dije también, el glucómetro no detecta decimales, te lo redondea todo. Lo que va a pasar debido a eso es que podemos encontrar valores así, ¿no? Así, así, así. Puede que haya uno aquí chiquito. Pero fíjense la forma en la que estoy dibujando todo esto. Vamos a poner esto aquí. Se dan cuenta, tiene una forma de campana, ¿no? Una forma de campana, porque lo más normal, lo más frecuente, ¿qué es? Lo más frecuente es que los datos se acumulen en el centro.
Cuando los datos se tienden a acumular en el centro, digamos aquí que era 94, ¿no? O 90, no recuerdo lo que dije, que es la media aritmética o el promedio. Si los datos siguen esta forma de campana, decimos que los datos son normales. Los datos son normales. Ahora, si nosotros quitamos toda esta figurita, vamos a quitar todo esto, todo lo que dibuja, y solo vamos a dejar una línea que represente todo, ¿no? Vamos a quitar todo. Un momento, un momento. Bueno, más o menos así, ¿no? Si lo representamos con una línea, nos va a quedar algo así, más o menos así. O puede que nos quede un poquito más así, o un poquito más picudo, ¿no? Pero se dan cuenta, sigue la misma forma. Eso se llama curva normal. La forma de los datos. Recuerden que abajo de cada una de estas curvas siguen los mismos datos, ¿no? Los mismos rectángulos, que son los datos. Pero por simplicidad vamos a omitirlos, vamos a quitarlos y solamente vamos a quitarnos con la curva, que dijimos que es la curva normal, o la curva de Gauss, o la curva gaussiana, ¿vale? O curva de distribución normal. Ese es el nombre completo. Curva de distribución, y aquí pueden poner el que quieran, normal, de Gauss o gaussiano, ¿vale? Cuando nuestros datos son así, eso significa que nuestros datos son normales. ¿Cómo vamos a obtener esto? Con estadística descriptiva. Toda la estadística descriptiva nos indica qué tan dispersos estaban los datos, ¿recuerdan? Ah, que ahorita no terminé ese punto, ahorita vuelvo ahí. Me falta algo ahí de dispersión. Pero, fíjense, eh, eso es cuando están normales los datos. Pero ¿qué pasa cuando no están normales los datos? Cuando no tenemos ese tipo de formita en los datos. Bueno, podemos tener dos opciones. Bueno, más de dos opciones, pero las dos opciones más comunes son las que les voy a presentar. Yo no voy a dibujar los rectángulos, solamente voy a dibujar las curvas. Puede que nuestros datos estén muy, muy acumulados a la izquierda, muy, muy acumulados a la izquierda, o puede que los datos estén muy acumulados a la derecha. Se ve, ¿verdad? Porque aquí hay más datos y aquí a la izquierda hay más datos. Es más frecuente. Entonces, si ustedes obtienen alguna de estas dos curvas en algún estudio o se lo ponen en su examen y dicen, ¿qué tipo de distribución es esta? Es una distribución libre. Distribución libre. O distribución no normal. No van a decir anormal, no. No normal. Distribución no normal o distribución libre. ¿Por qué? Pues porque claramente no estamos siguiendo el patrón que les presenté, ¿no? El que era que todo va en medio, todo está en medio, ¿no? ¿No? Está orientado hacia un lado o hacia otro. Pero la palabra correcta no es orientado, la palabra que se usa es sesgado. Sesgado. Los datos están sesgados. En inglés es skewed. Skewed. ¿Va? Cuando nuestros datos siguen esta línea azul, esta forma azul, decimos que los datos tienen un sesgo positivo. Entonces, aquí es un sesgo positivo. Y cuando pasa lo contrario, que están muy acumulados en el lado derecho, es un sesgo negativo. ¿Va? Ahora sí, regresando. Voy a regresar a la otra diapositiva. Dijimos que los datos, perdón, sí, el test estadístico que vamos a realizar puede ser paramétrico o no paramétrico. Los paramétricos se usan cuando los datos son normales, cuando sí tienen normalidad de los datos. Y usamos los no paramétricos cuando nuestros datos siguen una distribución, ¿cómo se llama? Libre. Una distribución libre. Bueno, eso es como vamos a utilizar esto.
Ok, hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerlo ya saben, por chat o por pregunta de... abre su micrófono, los escucho con toda confianza y se las resuelvo. Voy a tomar agua mientras, usted puede tomar agua y les escucho. Si no, pues igual, no deseo que abra su micrófono, ¿de acuerdo? Solamente con que sepa que están aquí y vea aquí su presencia, está ahí, no hay problema, ¿vale? Entonces les digo, es algo muy, muy sencillo. El tema de estadística antes era más general. Con el paso de los años lo han estado haciendo más específico. No es imposible, no es algo imposible. De hecho, esto de paramétricos y no paramétricos, se los estoy dando porque estamos inseguros de si va a venir o no, pero más vale prevenir que lamentar. Mejor que lo veamos todo junto y a que se lo pierdan, ¿no? Um, ahorita pasamos a los test, a la parte de azul, ¿no? A cada uno de los test importantes que deberían saber. Porque es muy bueno, es muy, muy bueno saber todo esto. Bueno, unos 10 segunditos, hay preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que igual al rato, a las 7 yo les voy a asignar las tareas, todas las tareas que sean apropiadas para su revisión en Classroom. No, en Khan Academy. En Khan Academy. En Classroom les notifico de ya está su tarea, ahí voy a subir las notificaciones y también por el grupo de WhatsApp. Y en Khan Academy, recuerden que ahí ya están las indicaciones igual. Bueno, les envío un PDF con indicaciones y basándonos en ese PDF, ahí están las instrucciones para Khan Academy y también se les notifica qué actividades hay que hacer, ¿no? Bueno, entonces voy a regresar aquí al tema. Dijimos que los test estadísticos nos dan como resultado, al analizar los datos, un valor de referencia. Ese valor de referencia lo comparamos contra un valor, perdón, un valor obtenido o un valor de la muestra. Y ese valor de la muestra o valor obtenido lo comparamos con un valor de referencia. ¿Para qué lo comparamos? Para decidir si los datos o las conclusiones de ese test son estadísticamente significativos. Voy a ponerlo de otra manera, voy a poner significancia estadística. Entonces, la significancia estadística se alcanza cuando nuestro valor obtenido es menor que el valor de referencia. Siempre el valor obtenido, aquí, o de obtenido, es menor al valor de referencia. Dijimos que podemos tener dos valores de referencia. El primero es el valor P o el p-value en inglés, valor P o p-value, p-value, p-value. O el segundo es el valor, y dijimos que dejamos un espacio porque ese valor, ese nombre, ese apellido, depende del estadístico que hagamos, del test estadístico. Otra manera, por cierto, otra manera de llamar a los test estadísticos es estadístico, solamente estadístico. Entonces, a partir de ahora solamente voy a decir estadístico para decirlo más corto. ¿Va? Entonces, cuando nosotros aplicamos un estadístico a nuestros datos, obtenemos el dato obtenido, lo comparamos con el de referencia, y si es menor, ¿qué podemos concluir? Esos tres puntitos en matemática y en general en ciencia significan por lo tanto. Por lo tanto, cuando eso sucede, por lo tanto, concluimos que los datos son estadísticamente significativos. ¿Vale? Estadísticamente significativos. ¿Qué significa eso? Ok, ¿qué significa eso? Puede que sí haya una diferencia. ¿Qué tal si estamos comparando dos grupos, ¿no? Imaginemos que además de esas 1000 muestras de sangre de México, tenemos 1000 muestras de glucosa de italianos. Queremos comparar los valores de glucosa entre un país y otro. Claro, no estamos usando toda la población, estamos usando muestras, pero a partir de esas muestras podemos inferir a toda la población, siempre y cuando la muestra sea representativa. ¿Ok? Entonces, imaginemos que encontramos que México
México tiene un X barra o una media aritmética de 94, no, no creo, no creo, ha de ser de 102, ¿no? Sí, 102 miligramos sobre decilitro. E Italia, vamos a poner a Italia más sano, que bien sabemos que México es número uno en nivel de obesidad infantil y también diabetes, pero bueno. Entonces, Italia vamos a decir que tiene 90 miligramos sobre decilitro. Y ustedes dirán, ah, no, pues si hay una diferencia de 12, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante? Ese es otro sinónimo de significativo. Obvio, en los estudios no van a poner importante, van a poner significativo. Pero si les cuesta pensar como qué significa eso, es importante. Es una diferencia de importancia. Deberíamos ponerle más atención a esto. Entonces, lo que hacen los estadísticos, las personas que se dedican a esto, o cualquier científico que necesite usar estadística, o médico, es, ok, yo corro este test estadístico para ver si hay una diferencia significativa, porque a simple vista puede ser que sí, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal si que para que fuera muy importante esa diferencia, la diferencia tenía que ser de 15, ¿no? Pues aquí la diferencia no es de 15, es de 12, ¿no? Es una forma sencilla de entenderlo, ¿sale? Eso es lo que significa ser significativo. Ahora, el valor siempre, siempre, siempre que van a ver en cualquier artículo científico, en cualquier, sobre todo ustedes van a ver muchos artículos científicos, pero independientemente del área que vayan, siempre van a terminar viendo este mendigo valor, el valor P. Siempre, 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 siempre. Es el valor que se reporta, el valor que se da a conocer. Ahora, ustedes sabrán que cuando hacemos un test, tenemos este valor obtenido. También el test nos va a dar un valor P. Ah, entonces, aquí hay una aclaración. El valor de referencia puede ser el valor P o el valor M. Ese M, recuerden que es el nombre del estadístico, pero al mismo tiempo, cuando nosotros llevamos a cabo un análisis estadístico, vamos a tener al mismo tiempo los dos valores, el valor M y el valor P. Ese valor P sí o sí tiene que ser menor al valor de referencia. Y el valor de referencia es un valor fijo. Siempre va a ser un valor fijo. Por eso les digo que en todo artículo científico, en toda investigación, tal vez no de ultra, súper alto rigor, pero lo estándar que hacemos en la universidad y que se hace en general en laboratorios universitarios y de posgrado, casi siempre el valor P para todos los laboratorios y universidades del mundo es 0.05. Este valor es importantísimo, importantísimo, 0.05. Y en los artículos se pone como P igual a 0.05. ¿Sale? Obvio, si su valor obtenido es P igual a 0.00001, ¿eso qué significa? Ah, podemos concluir, por ejemplo, en este caso, ¿no? México-Italia. Podemos concluir que, claro, hay una diferencia significativa porque el valor P de referencia era 0.05. Es 0.05. Grábenselo en la mente, tatúenselo, porque el 0.05 siempre va a ser 0.05. Hay otros artículos y otros estudios más rigurosos, muchísimo más rigurosos, que no usan un P de 0.05, usan un P de 0.01. 0.1. Ok. ¿Cómo interpretamos ese valor P? ¿Qué significa P? Ok, es un valor de probabilidad. Vamos a hacer otra diapositiva para esto. Entonces, ¿qué diantres significa un valor P? Un valor P es P de probabilidad, ¿no? Probabilidad. Eso significa. ¿Probabilidad de qué? De equivocarme, ¿sale? Es el valor de la probabilidad de que yo esté equivocado, de error. Entonces, aquí vamos a revisar algo de matemáticas, teoría de la probabilidad. La probabilidad de algún evento siempre se va a representar con una letra P, paréntesis, y adentro del paréntesis la inicial del evento. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que yo hoy despierte?
¿no? Esa probabilidad, o de que yo hoy amanezca vivo, claramente la probabilidad depende de las circunstancias en las que estoy, la seguridad de mi casa, mi salud, todo eso, ¿no? Todo eso nos contribuye a la probabilidad de despertar hoy, ¿no? Entonces, siempre la probabilidad se va a representar en número decimal. 0. Digamos, hoy tuve una probabilidad de 98%, ¿no? A lo mejor tuve un 2, bueno, aquí es 0.98. Tuve una probabilidad de 0.98. Puede ser que tuve una probabilidad al mismo tiempo de 0.02 de no despertar, ¿verdad? Entonces, esa probabilidad de no despertar el día de hoy fue de 0.02. ¿Por qué no lo puse en forma de porcentajes? Porque bien pude hacerlo, ¿no? Porque esto es incorrecto. La probabilidad jamás se va a representar en forma de porcentajes. Yo sé que todos estamos acostumbrados a verlo. Estamos acostumbrados a ver las probabilidades en forma de porcentajes. Es incorrectísimo, no es correcto. Lo hemos visto en predicciones del clima, lo hemos visto en muchos otros sitios. Siempre usan porcentajes. Evitemos esta mala práctica y acerquémonos más a la forma correcta de usar términos probabilísticos matemáticos, ¿no? De todas maneras, si lo ven de esa manera, pues es un 98%, ¿verdad? Solamente hay que ser terco. Hay que ser terco y mantenerse como debe hacerse, ¿no? Así y así. Así no. Así, así no. ¿Va? Entonces, el valor P es eso. Si yo tengo un valor P de referencia, el valor P de referencia dijimos que siempre es 0.05, eso significa que cuando yo obtengo un valor P, voy a querer que el valor de equivocarme, la probabilidad de equivocarme, sea menor a 0.05. Retomo mi ejemplo anterior. Imaginemos que en un estudio el valor es de 0.0001. Eso es padrísimo, porque eso significa que el valor de equivocarme, voy a ponerlo en porcentaje, recuerden, no se debe hacer así, pero eso significa que el porcentaje de que yo esté equivocado, el porcentaje de que mis datos me estén engañando, de que mis datos estén haciéndome un truco, eso significa, es la forma cotidiana de interpretarlo. Pero la probabilidad, la probabilidad de que todo lo que yo hice esté mal, de que todo lo que yo hice sea basura, es aquí es 1, de 0.01%. Entonces, imagínense, pues aquí puedo tener casi 100% de la seguridad, ¿verdad? De que estoy correcto o estoy correcta, porque tengo un 99.99% de seguridad, ¿no? Eso es lo que significa el valor P. Es el valor de probabilidad de error, de que todo lo que hice esté mal y de que todo lo que haya hecho sea por suerte. Esa es otra manera muy interesante de interpretarlo. Es el valor de probabilidad de que todo lo que yo hice sea por suerte, sea por azar o sea por fortuna. ¿Va? Claramente, mientras más bajo, mejor, ¿verdad? Porque así estamos seguros de que lo hicimos bien, de que no fue por suerte y de que pues estamos en lo correcto. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a pasar a los test normales, a los test paramétricos, ¿sale? Y a los no paramétricos ahorita los dejamos de un ladito. Voy a ponerlo aquí. Vamos a iniciar con los test paramétricos. Test. Dijimos que los test paramétricos sirven para todos los datos que son de tipo normal. Eso significa que siguen una distribución normal, ¿verdad? Que se ven bonitos, que se ven como una campanita, que siguen esa forma de distribución normal. Si nosotros comparamos dos grupos, solamente le voy a enseñarles dos, los más comunes y los que más van a utilizar en toda su carrera. Si ustedes tienen dos grupos y quieren compararlos, como el de México e Italia, ustedes van a utilizar un estadístico llamado T de student, así T de estudiante, T de student. ¿Eso para qué se usa? Para comparar dos grupos. Al comparar dos grupos, ahí sí podemos encontrar conclusiones de, oye, esa diferencia entre glucosa de un país y otro
sí es importante, hay que tomarla en cuenta, hay que tomar acción. Entonces, yo como gobierno, yo como hospital, yo como sistema de salud, ya comparé que un país está mejor que yo, o que yo estoy arriba de los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi país o qué puedo hacer para ayudar a los otros países para que mejoren, para que estén como yo? ¿Vale? Eso es lo que hace una TED Student. Bueno, todo lo demás no, ¿no? Pero te da esa conclusión, te dice, oye, si hay una diferencia, échale ojo porque eso no es normal, ¿no? No usa la palabra normal. Eso no está bien, ¿no? Como que échale ojo porque hay algo ahí, hay algo pendiente. Eso es para dos grupos, únicamente dos grupos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de tres grupos? Tres o más grupos, perdón. Entonces, cuando queremos comparar más de dos grupos, eso significa que son a partir de tres, vamos a utilizar el análisis de varianza. Así se llama. Análisis de varianza. O, para los cuates, ANOVA. ANOVA, que es Analysis of Variance. Análisis de varianza. Entonces, vamos a ponerlo en inglés. Analysis of Variance. Bueno, eso es lo que significa. Bueno, es muy sencillo. Ustedes meten los datos y aprenden a hacer esto en algún momento, que yo sé que lo van a aprender. Les van a enseñar a usar Excel. Siempre les enseñan a usar Excel. No sé por qué. Hay mejores programas para hacer esto. Pero bueno, lo van a hacer en Excel eventualmente. Es muy sencillo. Meten los datos en una columna, luego en otra columna y les da un valor. Ese valor que dijimos que puede ser el valor P o el valor en ANOVA se llama valor F, que era el otro valor. ¿Recuerdan que era un valor que dependía del test? Entonces, el valor para ANOVA se llama valor F. Y el valor para la T-Student, pues es muy sencillo, se llama valor T. Además del valor P, cada uno de estos dos, tanto la T-Student como el análisis de varianza, o la ANOVA, nos da el valor P. Lo único que cambia es el otro, el valor T o el valor F. Ahora, es muy sencillo usar una TD Student porque, o un test TD Student porque directamente nos dice, oye, si hay una diferencia entre estos dos. Solo tenemos dos, ¿verdad? Pero el problema con los análisis de varianza, no es problema, solamente es un poco más quisquilloso, un poco más laborioso, es que, ok, te va a decir que si hay una diferencia entre los tres o más grupos, entre los 6, 10, 20 grupos, si hay una diferencia. ¿Entre cuáles? Quién sabe, pero el test ya hizo lo que te dijo que iba a hacer. Te iba a demostrar que si hay una conferencia, te los comparó. Y aquí está mal escrito, ¿verdad? Dice comparar. Entonces, ahí dice comparar. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, se entiende, ¿no? Es comparar. Entonces, era la principal desventaja. Era la principal desventaja de los análisis de varianza. No es imposible. No es imposible determinar entre cuál grupo y cuál grupo hay una diferencia. Porque para eso, para todos, después de todos los análisis de varianza, después de todo, recuerden que esta A invertida significa todo, después de todo ANOVA, después de cada uno de los tipos de ANOVA, se tiene que hacer otro tipo de test para confirmar entre qué grupo y qué grupo hay diferencias. Entonces, el test ANOVA nos funciona solamente para identificar una diferencia, pero si queremos saber entre cuál y cuál sí hay que hacer otro tipo de test. Y ese tipo de test se llama test, bueno, esos tipos de test, porque son varios también para elegir, se llaman test post-hoc, test post-hoc, o post-hoc, como ustedes gusten pronunciarlo. Esos test post-hoc, no vamos a ver acá, son muchísimos test post-hoc, pero lo que tienen que tener en mente es que esos análisis estadísticos sirven para determinar entre cuál grupo y cuál grupo si hay una diferencia. Siempre y cuando hay una diferencia, porque si tu ANOVA te dice no hay diferencia, pues ¿para qué va a ser un test post-hoc? Es absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido. Ya te dijo que no hay, pues ya no le hagas nada. Entonces, así es como funciona esto. ¿Qué más? Ya acordé. Les dije hace rato
Les dije hace rato que me faltó algo de esto. Voy a duplicar, voy a duplicar esta diapositiva. Un momentito. Bueno, sí, voy a buscar todo. Un momento. Añadir a la página. Ok. Entonces, hace un poco chueco, pero bueno, no pasa nada. Lo arreglamos. Bueno, más o menos. Lo importante es que se vea bien. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Este tipo de, ¿cómo decirlo? De diagramas. No, mejor sí voy a dibujar otro, porque no va a servir este. Ya lo pensé bien. A menos que no puedo borrar, olvídenlo. Pensé que ya puedo borrar, pero no. Entonces, vamos a borrar todo. Vamos a hacer otro, no hay problema. Tenemos tiempo. Voy a hacer varios diagramas de cajas y bigotes y quiero que observen la diferencia. Entonces voy a hacer uno por acá, otro por acá, otro muy angosto, porque esto sí es importante de diferenciar. O sea, está bien que tengamos las cajas y todo, ¿no? Pero la manera más importante de entender un gráfico es comparándolos con otros gráficos del mismo tipo. La manera más efectiva, así, no más importante, la más efectiva. Entonces, fíjense, yo tengo aquí varios gráficos. Son exactamente el mismo tipo de gráficos, que son diagramas y cajas y bigotes. Vamos a poner la parte del medio. ¿Qué diferencia hay entre estos gráficos? ¿Representan lo mismo? Sí. Representan que los datos se dispersan, claramente. Los datos se dispersan. Mientras más grande sea el diagrama, más disperso está, lo cual es muy intuitivo, ¿verdad? Muy, muy intuitivo. Pero fíjense, hay algo más. Porque sí, yo les estoy diciendo que mientras más grande sea todo el gráfico, es más disperso. Pero no solamente veamos todo el gráfico, veamos ahora solamente la caja. La caja es todo esto, ¿no? Que la caja, recuerden que puede estar con la raya en medio, ¿no? Que es la mediana. Puede estar en medio, o puede estar acá, o puede estar a la izquierda, o puede estar directamente en el centro, ¿sí? Está quedando muy mal mis líneas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eso? Entre cada uno de estos diagramitas. Ok. Si nuestra caja completa, si todo el rectángulo es muy angosto, es muy, muy angosto, como el de aquí abajo, voy a empezar graficando este tipo de diagrama, como una gráfica. Podemos esperar que si tuviéramos una curva, lo veríamos de esta manera. Muy picudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 50% de los datos están muy aglomerados, están muy juntos. Pero fíjense aquí qué pasa. 25% de los datos, sí, están por ahí, están en medio, pero no están completamente juntos, sobre todo porque la línea aquí no es simétrica, no está siendo 50-50. Pocas veces va a pasar eso, de hecho. Entonces, vamos a mejor omitir esa cosa, porque muy pocas veces va a pasar eso, que la mediana está muy a la derecha, muy a la izquierda. Casi siempre va a ser que está en medio. En medio. Casi siempre está en medio. Pero aún así, es lo mismo. ¿Qué va a pasar con este caso? La caja sí está en medio, está bien, está todo padre, pero no es tan angosta como la de acá abajo. Entonces podríamos esperar que la gráfica sea un poco más, no, así, esté un poco más así. Caso contrario, muy, muy, muy exagerado va a ser con el de hasta arriba, porque este sí se pasó de ancho, ¿no? Lo que podríamos esperar es que en este caso tendríamos una gráfica así. ¿Vale? Más, mientras más corta sea la caja, más angosta, es más picudo. Mientras más larga sea la caja, es más planito. Se acerca más a la planitud. Bueno, ser más plano, ¿no? Planeza. Bueno, la cualidad de ser plano, ¿de acuerdo? A la llanez, a ser llano. Eso tiene nombre, eso tiene nombre. Se llama, cuando
Cuando la curva es muy plana, como en el caso azul, decimos que tenemos una curva platicúrtica. Platicúrtica. Y cuando tenemos una curva que es muy picuda, decimos que tenemos una curva leptocúrtica. ¿Vale? En conjunto, cuando nosotros evaluamos qué tan platicúrtica o qué tan leptocúrtica, esa es algo de buen cubero, no hay realmente una medida, ¿saben? Pero podemos comparar visualmente entre la primera y la tercera, pues decimos, ah, no, pues la tercera es leptocúrtica respecto a la primera, o la primera es platicúrtica respecto a la última, a la tercera, ¿no? Entonces, esa cualidad de la gráfica, esa propiedad se llama kurtosis. Ujú. Ya hablamos de otra cualidad, ¿se acuerdan? Que era el sesgo. Qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda estaba? En este caso no tenemos sesgo, tenemos más o menos que es una curva normal, que parece una curva normal en cada uno de los casos, ¿no? Pero si tuviéramos sesgo, ¿cómo se vería en un diagrama de cajas y bigotes? En un diagrama de cajas y bigotes se vería así. Vamos a dibujar otra vez una caja. Solo voy a utilizar una caja y ahorita reciclamos esta, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de sesgo podrían esperar aquí? Ah, ok. Analizamos esto paso a paso. 50% está aquí, adentro de la caja. 25. 25 está aquí. Entonces, fíjense, nosotros podemos deducir que los datos están muy concentrados a la derecha. Muy concentrados a la derecha. ¿Por qué? Porque esta distancia, digamos que mide, no sé, 3 centímetros, ¿no? Imagínense que lo miden con una regla. Mide 3 centímetros. Y esta misma distancia mide igual 3 centímetros. Pero esta primera, ¿cuánto tiene de porcentaje de los datos? 25%. Uy, claro, con la pluma hoy. No sé qué pasó con la pluma. Bueno, 25%. Pero si lo comparamos con los otros 3 centímetros, aquí tiene el 75%, ¿no? Claramente, aquí se verá, en gráfica, se verá así. Ay, se verá así, ¿no? Porque los datos están concentrados, ¿a dónde? A la derecha. Se concentran a la derecha. Recuerden el montecito, siempre que van el montecito, se concentra a la derecha. Y digamos que la mediana, que es esta la mediana, ¿no? Voy a ponerla con verde. Esta es nuestra mediana, ¿no? Nuestra mediana puede estar más o menos por acá, ¿no? Entonces, todo lo que está a la derecha de la mediana aquí es el 75% y a la izquierda es el 25%. Bueno, sí voy a tener que dibujar otra caja. La otra caja, pues, sería de esta manera. El otro diagrama. Igual tenemos aquí nuestra mediana. Vamos a ponerlo incluso ahora más exagerado, ¿no? Podemos esperar lo contrario. En este caso, los datos se acumularían hasta la izquierda, de esta manera. Bueno, el sesgo en este de abajo, ¿qué tipo de sesgo es? Positivo. Les voy a recomendar un truco, que así yo me lo aprendí. Giren su cabeza y miren, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y entonces van a ver que esto es como si fuera una P, ¿no? Y si son muy creativos, pues pueden decir, ah, sí, de hecho yo sí veo la P, ¿no? Entonces es positivo, es un sesgo positivo, si lo giran es positivo. En cambio, si ustedes hacen el mismo truco hacia la derecha, pues no tiene sentido, porque no tiene forma de P, tiene forma de Q, ¿no? Es una forma muy tonta, realmente. Pero a mí me sirvió para aprenderla. Si a ustedes les sirve recordar cuál es positivo y cuál es negativo, si giran su cabeza a la izquierda, le ponen una línea abajo, le una P, ese es el sesgo positivo. Y el otro, por ende, es el sesgo negativo. ¿No? Así es como se interpretan los diagramas de cajas y bigotes. ¿Sale? Es sencillo, es muy fácil, es muy entretenido. Tal vez no es lo más como solicitado en esos tipos de exámenes. Sin embargo, sobre todo lo de la curtosis no se las piden mucho. Pero ya que estamos viendo el tema, pues lo terminamos de ver. ¿Vale? Bueno, chicos, hasta aquí, ¿dudas, preguntas?
¿Comentarios? ¿Algo? Entonces díganme, mientras voy a empezar a ver lo del otro tema. Un momento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Es que también estoy tachando aquí los temas que vamos viendo para que pues, vaya teniendo un control. ¿De acuerdo? Ok. Ah, ya me acordé qué más me falta. Ya me acordé. Ok. Esto dijimos que es estadística inferencial. Bueno, esto es estadística descriptiva, ¿verdad? Descriptiva. Los otros tests, que son el ANOVA y el test student, son estadística inferencial. Pero me falta presentarles uno en estadística descriptiva. Este sí es un test descriptivo e inferencial al mismo tiempo. Fíjense qué fantástico, porque es una unión de los dos campos de la estadística que se apoyan uno al otro. Y eso se llama regresión lineal. Regresión lineal. Que también está asociado con correlación. 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 Ujú. Importante tener en mente el siguiente aforismo o la siguiente frase. Correlación no es lo mismo que causalidad. No es lo mismo. Si ustedes tienen causalidad, si ustedes tienen un conjunto de datos, que pues, tomamos la de diabetes, hoy será día de diabetes. Entonces, si tienen ese conjunto de datos y dicen, ok, tal vez las personas de Puebla tienen más alta concentración de azúcar, por lo tanto podemos deducir, podemos inferir, hacer una inducción, deducir, podemos inferir que las personas de Puebla tienen más propensión a ser diabéticas. Ok, puede ser, hay una correlación, tal vez, pero eso no significa que sea la causa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tomando en cuenta diabetes, es una enfermedad multifactorial. Las enfermedades multifactoriales, como lo dicen, tienen muchos factores. Multifactorial. Ojo aquí, factor. En estadística, factor es un sinónimo para la palabra o para el término. El término variable independiente es un sinónimo, variable independiente. ¿Vale? Entonces, hay muchas variables independientes que contribuyen a tener diabetes. ¿Ok? Retomando esta idea de variable independiente y variable dependiente en ciencia y en cualquier tipo de investigación. Bueno, si es otra cosa. Investigación no es lo mismo que ciencia. Siempre, la ciencia genera conocimiento novedoso, genera conocimiento útil. Bueno, a veces puede ser útil, a veces no, pero genera conocimiento novedoso. La investigación puede generar conocimiento novedoso o puede que no lo genere. Obvio, la ciencia necesita investigación, pero no toda investigación va a ser científica, no toda investigación va a ser de calidad. Eso lo van a notar muchas veces cuando estén leyendo artículos o cuando entren a sus clases y van a encontrarse, es muy común que algunos de sus profesores sean investigadores en medicina o en área biomédica. Yo que soy biomédico, tuve la fortuna de tener grandes profesores investigadores que hacían ciencia. Pero también tuve otros profesores que solamente hacían investigación para mantener su plaza, ¿no? Su plaza de profesor. Es algo muy triste, pero al final de todo, pues todos necesitan de comer, ¿verdad? Entonces, no les importa hacer ciencia de calidad o no les importa solamente mantener esa posición. Es la triste realidad, pero así es como funciona la facultad. Y en general, no solo la facultad de medicina, sino las facultades de la universidad. Entonces, después de esto, dijimos que vamos a tomar el tema de variables. En toda investigación científica, por establecido, toda investigación científica, vamos a tener una cosa que queremos investigar, una cosa que vamos a medir, lo que queremos obtener, ¿no? Lo que queremos averiguar. Eso que queremos averiguar, eso que es de nuestro interés, se llama variable dependiente. Ay, caramba. Se llama variable dependiente. Dependiente, ¿de acuerdo? Dependiente. Ahora, las variables que nosotros modificamos, las variables, los factores,
Las circunstancias, todo lo que nosotros cambiamos son variables independientes. Esas variables independientes asumimos que tienen un valor esencial para cambiar el valor de la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente depende de la variable o las variables, puede ser una o varias, independientes, igual, una o varias. También puede ser variables dependientes, pero eso van a ver que es más complicado de hacer. Se necesitan estudios estadísticos más rigurosos. Se pueden hacer, pero es más cansado. No es que sean imposibles, realmente son cansados de hacer, pero se pueden hacer, se pueden hacer. Entonces, entonces, variables independientes. Las variables que nos faltan son las variables controladas. Las variables independientes dijimos que sí tienen un efecto. Nosotros cambiamos el valor de esa variable independiente. Por ejemplo, puede ser que estas personas diabéticas, perdón, puede ser que estas personas que le estamos midiendo la sangre, el azúcar en sangre, la glucosa sanguínea, ¿cómo decimos glucosa sanguínea? Glucemia. A estas personas que le estamos midiendo su glucemia, a las personas que les medimos su glucemia, tal vez antes de medirles la sangre, 20 minutos antes, 30 minutos antes, tal vez a 500 personas les damos un chocolate, ¿no? A 500 personas les damos un chocolate. Y a 500 personas les damos un agua de limón. Entonces, esa variable independiente es qué cosa le di antes, qué cosa de comer le di antes de la prueba. Pero, por ejemplo, nosotros podemos controlar de dónde, de dónde obtenemos la muestra, de qué lugar obtenemos a esas personas. Por ejemplo, de forma sencilla podemos decir que todas las personas que vamos a obtener como sujetos de prueba son universitarios de 18 a 25 años que no están en posgrado, o sea, que no están en maestría y que no están en doctorado, que no son de posgrado, o sea, que son de licenciatura, los que no son de posgrado. Bueno, podríamos ponerlo más fácil, ¿no? Universitarios de 18 a 25 que son de licenciatura, ¿no? Esas son las variables controladas. La edad, el grado de escolaridad, tal vez la nutrición no, porque yo no voy a controlar lo que comen 500 personas y 500 personas, ¿verdad? Eso ya son variables aleatorias, así se llaman variables aleatorias. Entonces, las variables aleatorias no es que una persona de repente decida comer una manzana y al día siguiente vaya a ir por birria, ¿verdad? No. O sea, es aleatorio porque no sé lo que va a comer uno u otro. De cierta manera se vuelve aleatorio, impredecible. Uh-huh. Ok, esto es importante porque hablando de diabetes dijimos que es una enfermedad multifactorial que tiene muchos factores o muchas variables independientes que influyen en tener diabetes. Tener diabetes, tener esa enfermedad, es la variable dependiente. Ser diabético es la variable dependiente. ¿Eres diabético o no eres diabético? Esa es la variable dependiente. Ok. Habiendo establecido esto de que correlación no es lo mismo que causalidad, vamos a revisar entonces cómo caramba se ve un gráfico de correlación. Ok. Imaginen ustedes que ya tienen a sus datos, a sus personas, y también en X, y aquí en X vamos a tener igual la glucemia. Glucemia en miligramos sobre decilitro. Y en Y vamos a tener a número de personas, igual, ¿no? Número de personas. Ok. Y ustedes deciden que no quieren ponerlo, no quieren poner los datos en forma de, ¿saben? De gráfica. No, 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 van a ponerlo en forma de puntos. Dicen, no, yo lo quiero hacer en forma de puntos. Así, ¿ok? Entonces ay, no quiero que quede en forma de línea. Más o menos que quede así. Entonces dicen, ok, ya tengo mis puntos ahí marcados, se ve más o menos que hay una tendencia, ¿no? Esa palabra es importante, tendencia.
o en inglés que ya saben ustedes por TikTok, probablemente, trend, ¿no? El trend, el nuevo trend, una nueva tendencia, es eso lo que significa el trend. Entonces, lo que ustedes van a decir, ok, yo tengo mis datos en forma de puntos, pero voy a encontrar una línea de tendencia. Voy a encontrar una línea de tendencia. Esa línea de tendencia se obtiene con una fórmula que no vamos a ver aquí, pero lo van a ver probablemente después en sus clases de estadística de cualquier licenciatura o de probabilidad. Y entonces la línea de tendencia les va a quedar algo así. Algo así. 50% de los datos están arriba de la línea de tendencia y 50% de los datos están abajo de la línea de tendencia. ¿Sale? Lo que se logra con esta línea es predecir. Más o menos podemos predecir. Yo lo sé. Yo sé que si, yo sé que si tengo este nivel de glucemia, aproximadamente podría esperar tener este número de personas con ese nivel de glucemia, con ese nivel de azúcar. Más o menos es lo que yo podría esperar. No me garantiza que haya ese número de personas, ¿verdad? No me lo garantiza, porque puede que sean más o puede que sean menos, pero más o menos es una predicción. ¿Va? Entonces, esto se llama, cuando nosotros obtenemos la línea de tendencia, vamos a recordar que para cualquier ecuación, para cualquier línea recta, tenemos una ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta, que esto ya es de matemáticas, vamos a retomarlo después, pero la ecuación de la recta sigue la siguiente fórmula. Mx más b igual a c. ¿Vale? Ese mx más b igual a c lo podemos usar para predecir cualquier punto en esa línea. Cualquier punto. ¿Vale? Quédense con eso ahorita. Yo les aseguro que cuando retomamos el tema de ecuación de recta en matemáticas, lo voy a retomar este ejercicio o esta idea. No se van las cosas. Pero es eso. Nos da una ecuación de la recta y a partir de esa ecuación de la recta podemos hacer predicciones. Esa ecuación de la recta recibe un nombre. Recibe el nombre de regresión lineal. ¿Vale? Regresión lineal. Eso es la regresión lineal. Y al final nos va a decir, ok, la regresión lineal es igual a y es igual a 2x más 8, por ejemplo. Y si yo tengo que x es 90, ¿no? 90 por 2, no, perdón, no. 2 por 90, 2 por 90 más 8, yo podría esperar aquí tener a 188 personas, ¿no? 2 por 90, 180, más 8, 188. Eso es lo que nos permite hacer la predicción, la ecuación de la recta que se obtiene a partir de esta línea imaginaria. Bueno, no es una línea imaginaria, es una línea modelo, que se llama. Todo esto que se hace en estadística es modelado matemático. Modelado matemático. Cuando vean sus materias que son, si van a entrar a biomedicina, hay una persona que va a entrar a biomedicina de este grupo, o planea entrar a biomedicina. Colega, cuando veas esto, vas a ver que muchas cosas no puedes no puedes modelarlas de la manera que tú quieres. No puedes modelarlas de manera lineal. Y también aplica para todos y todos, no solamente la persona que va para biome. Médicos, biólogos, biotecnólogos, enfermeras, enfermeros, cualquier persona que esté aquí escuchando esta sesión hoy o en video, les aseguro que no todo se puede modelar de manera lineal. Hay muchas cosas que van a tener que modelarse de manera cuadrática, de manera cúbica, de manera libre. También hay modelados más avanzados. Pero para eso sirve el modelado matemático, para hacer predicciones educadas. En inglés le dicen educated guess. Guess, como la marca Guess. Educated guess. Eso es una propuesta educada, ¿cómo lo dije ahorita? Una predicción educada, más o menos educada, ¿no? Con fundamento. Eso significa, no es educado de mal educado, ¿no? Es con fundamento. ¿No? Ok, pues esto es regresión lineal. ¿Y qué es la correlación? Ok. Retomemos los puntitos. Vamos a retomar los puntitos. Ustedes vieron que los puntos en este caso anterior, pues sí, están ahí más o menos juntos, más o menos ahí volando, ¿no? Pero podemos cuantificar qué tan juntos.
qué tan juntos o qué tan dispersos están. Eso es lo padre de esto. Además de que podemos obtener una gráfica que nos permite predecir el futuro, que nos permite predecir más o menos cuántos van a haber, también la correlación se mide con lo siguiente, se llama índice de correlación. Hay muchos índices de correlación. El más común es el de Pearson, como la editorial Pearson. Hay otro que se llama índice de correlación de Manfield, creo. Pero bueno, el de Pearson es el que voy a explicar en este momento. Tenemos los siguientes puntos. 1, 2, 3, aquí, ¿no? Puntos, no líneas. Voy a ponerlos muy dispersos. Ustedes quiero que lo vean. ¿Ustedes piensan que esto tiene una tendencia hacia arriba o hacia abajo? Más o menos. Ok, a simple vista no se ve. Una vez que ustedes lo meten a un software, hay varios softwares, les van a enseñar a usar Excel, les van a enseñar a usar probablemente SPSS. Y si bien les va, aquí al colega biomédico, no sé en medicina, pero creo que en medicina no lo usan, pero en biomedicina sí lo usamos, y en biotecnología usamos R. Bueno, RStudio, se llama RStudio. Entonces, alguno de esos tres van a terminar usando o Excel o SPSS o RStudio. Hay una versión gratuita de SPSS, que se llama PSPP. Es literalmente el nombre al revés, pero es la versión gratuita. No es pirata, la versión literalmente gratuita, y así le pusieron. Entonces, cuando ustedes meten los datos a este tipo de programas, el programa les da automáticamente una línea. Puede ser así, o puede ser así, o recta, o como ustedes, bueno, horizontal. Aquí a simple vista yo podría decir más o menos, porque yo lo hice a conciencia, que la tendencia va un poquito hacia arriba, pero más o menos así, más o menos. ¿Vale? Más o menos así. Aquí el índice de correlación de Pearson sería muy bajo. Mientras más alto la correlación, mientras más alto, más perfecta es esa correlación. Es decir, más probabilidad hay de que sea la causa. Más probabilidad hay de que esa correlación sea la causa del efecto de una en otra. ¿Cómo explicarlo de una mejor manera? Voy a poner otro ejemplo. Digamos que aquí es edad y aquí es igual lo de diabetes, que son miligramos sobre decilitro, ¿no? Entonces, a más edad, más probabilidad hay de tener diabetes, por ejemplo, ¿no? Ok, encontramos esta correlación, esta línea, y tenemos un índice de correlación de Pearson de 0.3. El índice de correlación de Pearson, bueno, todos los índices de correlación, todos, se miden desde 0 a 1. Lo mismo pasa con el tema de probabilidad. Recuerdan que la probabilidad no se representa con porcentajes, se representa con punto decimal, con números decimales. Lo mismo sucede ahí. La probabilidad se mide de 0 a 1. No hay más de 1, no hay menos de 0. Bueno, mantengámoslo así, porque sí hay, pero es en cosas más avanzadas. Mantengámoslo así. ¿Sale? Para su ingreso no es necesario que conozcan eso. Entonces, lo que va a hacer aquí es, yo con esta dispersión de puntos, se ven muy, muy dispersos. Tengo una muy baja correlación. Pero ¿qué pasa si yo entonces, ahora tengo lo siguiente? Voy a borrarlo, esta línea, voy a borrar estas líneas, y ahora voy a hacerlos más juntos. Voy a hacerlos mucho, mucho más juntos. Voy a hacer que sean, un momento, voy a hacer que sean así, 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 así. Literalmente se ve que forma una línea, ¿no? Literal, casi se ve que es una línea. Entonces, lo que podemos hacer es trazar igual la línea con el software. Nos va a dar una correlación casi perfecta. Puede ser que nuestra correlación, nuestro índice de correlación, sea de 0.8 a 0.89 o de 0.90. Algo que tienen que tener en cuenta es que ningún índice de correlación va a ser 1. Si en algún momento de la vida se encuentra una correlación de 1, eso significa que ese estudio, que esa investigación y que toda esa parte de ciencia que acaban de leer es inventada. Nada en la vida jamás, a menos que sea matemática pura o computación,
a menos que sean esos casos, en ciencias biológicas nunca van a encontrar un índice de correlación de 1, ni de 0.99, ni siquiera de 0.9. 0.9 ya es un milagro. En biología y en medicina, en toda el área de la salud y ciencias biológicas, nos conformamos con un mísero 0.6. Ese es el valor que aspiramos, un 0.6, porque decimos, ok, con un 0.6 ya más o menos vimos que sí hay una tendencia, que hay una correlación suficiente, y con ese 0.6 nos va a dar, por regresión lineal, el otro método, que es conjunto, podemos tener una idea más o menos de la predicción futura, ¿no? Es eso. Es bastante sencillo si lo ven de esa manera. Ok, un momentito, voy a cambiar de pantalla. Ok. Hemos hablado de estadística descriptiva, estadística inferencial, pero también me salté algo importante al hablar de variables. Las variables pueden ser de varios tipos en los estudios. Pueden ser variables categóricas, o pueden ser variables numéricas. Bueno, las categóricas pueden ser nominales y, a ver, categóricas, nominales o de intervalo, me parece. Por intervalo. Y las numéricas son numéricas continuas. Continuas o discretas. ¿Vale? Ok. Ah, no, mentira, no son de intervalo, son ordinales. Discúlpenme. Son nominales u ordinales. Son ordinales. Ordinales. Nominales u ordinales. Y numéricas continuas o discretas. Ejemplo de variable categórica nominal. Tu nombre, ¿no? Mi nombre es Daniel, mi apellido es Sánchez, mi primer apellido es Sánchez, mi segundo apellido es Andrade. Esa es una variable nominal. Nombre, apellido, estado civil, este, enfermedades que tienes, ¿no? Estado de salud, todo eso. Estado de salud respecto a cómo te consideras sano, sí o no. Nominal, sí o no. Ordinales, ordinales, pues tu grado de estudio, qué has terminado, si practicas algún deporte, ¿cuál ha sido la mayor condecoración que has obtenido? Por ejemplo, en taekwondo, ¿no? ¿Qué cinta que eres? ¿Qué cinta eres? Es una variable ordinal, ¿no? O, por ejemplo, en una competencia de ciclismo, ¿en qué lugar terminaste? Primero, segundo, tercero, quinceavo, bueno, décimo quinto. Es una variable ordinal. Ahora, hay algo muy chistoso, porque yo les acabo de decir que ese tipo de números, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pueden ponerla como categórica ordinal, puede ser también catalogada como numérica discreta. Ahorita vemos eso. Entonces, respecto a las categóricas, eso es todo. Ahora, respecto a variables numéricas, tenemos las continuas y tenemos las discretas. Voy a poner una línea recta. Una cantidad es continua cuando no hablamos de números enteros. Puede incluir números decimales. Eso es una variable numérica continua. Puede incluir números decimales. Y una variable discreta solamente tiene números enteros. Si recuerdan la nomenclatura de matemática, los números enteros se representan con la letra Z. Y es la letra Z y una doble línea, ¿no? Esos son los números enteros. Entonces, pueden ser positivos o negativos, claro, ¿verdad? Los números enteros abarcan los naturales. Los números naturales, recuerden que son desde el 1 hasta el infinito positivo, 1, 2, 3, 4, pero sin decimales, y los negativos no son naturales, son, ¿cómo se le llama también a los enteros, perdón, a los números negativos? Enteros negativos. Esos son los números negativos. Los enteros negativos es un sinónimo para decir que números negativos.
¿Por qué retomé esto? Porque hablamos de que las variables numéricas discretas siempre van a ser enteros. Pueden ser enteros positivos, negativos, o hablando en general, números enteros, mientras que las variables numéricas continuas pueden continuar, bueno, de contener números decimales. ¿Va? Ejemplos. Tu edad. Tú no estás diciendo por la vida, tengo 14.5 años, tengo 13.94 años, 17.5, no, claro, no, eso no sirve. O tengo 5.64 brazos, no, no, tienes dos brazos, tres brazos, cuatro brazos, no, dos brazos, un brazo, ¿no? Ningún brazo, personas que no tienen brazos, ¿no? O sea, eso es. ¿Qué podemos decir que es una variable continua? Lo anterior fue discreto, recuerden. ¿Qué podemos decir que sí es una variable continua en el cuerpo? La glucosa, la actividad cerebral en milivoltios, el potencial, bueno, el potencial de membrana, lo vamos a ver después en biología, el potencial de membrana eléctrico en milivoltios también. Hay muchas cosas en biología numéricas que requieren variables numéricas continuas. Entonces, esa es la esencia de la variable numérica continua, que puede tener números decimales hasta donde tú quieras y hasta donde el aparato te permite. ¿Va? Importante, otro tema antes de terminar, ya para concluir el día de hoy, es el tema de, voy a ponerlo en inglés y ahorita lo pongo en español, son significant figures, o en español son cifras significativas. Figures, así se pronuncia esto. Figures. Es muy chistosa esta palabra porque en general genera mucha confusión en la pronunciación. No es inusual escuchar a una persona decir figures o figures. No es figures. Significant figures. Entonces, cifras significativas. ¿Por qué se habla de cifras significativas? Ok, porque aquí dijimos que las variables numéricas continuas pueden tener los decimales que sean posibles siempre y cuando el aparato nos lo permita. Ah, ok. El glucómetro. El glucómetro nos puede medir hasta números enteros. No nos va a medir, voy a ponerlo con verde, el, el glucómetro no mide decimales. El glucómetro solamente mide, ¿qué? Números enteros. Ay, no, ese es un signo. Números enteros. Números enteros. Es lo único que mide. Sin embargo, no es que solo mide números enteros. Mide decimales. Sí, mide decimales, pero no te lo va a mostrar. A él no le interesa confundirte con decimales, porque entonces vas a estar viendo tu glucómetro y vas a decir, ah, no, pues sí tengo de 5.87 o 2.456. No, pues eso no le importa. Al glucómetro le importa que sea algo sencillo de entender y que tú sepas que tienes 75 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. 75, 80, 90. ¿Cómo hace el glucómetro ese redondeo? Ah, ok. Imaginemos que el mejor glucómetro del mercado en su sistema, dentro de sí mismo, va a detectarte 70.94671. Pero ¿qué dijimos que te va a representar solamente en la pantalla? Esto, ¿verdad? Solamente te va a representar 70. Entonces, ¿cuántas cifras tenemos en el número que realmente tiene dentro del sistema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, dígitos. Cada uno de estos, todo este número se llama cifra. En general, en matemáticas, todo es una cifra. Todo número es una cifra. Cada uno de los componentes de la cifra es un dígito. Entonces, eh, tenemos 7 dígitos en esta cifra. Sin embargo, lo que hace el glucómetro es decir, ¿cuáles son realmente significativas? ¿Cuáles son importantes? Las primeras dos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner los primeros dos dígitos que importan y voy a observar el que viene después, el tercero. ¿Cuál es la regla? Si el dígito que viene después es mayor o igual a 5,
Entonces, ese 70 sube una unidad, 70 más 1. Claramente, este 9 es mayor o igual a 5. Por lo tanto, ¿qué esperaremos en la pantalla a ver? 71. 71. Pero, ¿qué pasaría si yo no tengo... Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría si yo no tengo... Ah, no, eso no tiene que borrar. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí 70.4? Dijimos que la regla número 1 es si es mayor o igual a 5, entonces aumentamos 1, ¿no? Pero si la cifra que estamos observando después de la cifra, de la última cifra que nos interesa, perdón, del último dígito, si el último dígito que va después del último que nos interesa, en este caso el 4, es menor a 5, entonces no hay ningún cambio. No hay cambio. Eso quiere decir que en nuestro ejemplo último del día de hoy, ese 70.4.44671 va a quedar como 70, porque lo que viene después del 70 es un 4, y este 4 está siguiendo la regla que les acabo de enunciar, es menor a 5. Eso es una cifra significativa. Ustedes dirán, pues es un redondeo. Pues sí, es un redondeo. Es un redondeo, efectivamente, pero con reglas ya establecidas, mayor o igual a 5 o menor a 5. Hay personas y hay libros que te van a decir, no, es a partir de 6. No, es a partir de 5. Depende del libro, depende del profesor. Ustedes no hagan berrinches con los profesores. Si les dicen que es mayor a 5 o mayor a 6, háganle caso en esa clase. Eh, Matemáticamente, como la formación que yo tengo, yo sé que es mayor o igual a 5, pero hay profesores que te van a decir mayor o igual a 6. Bueno, les haces caso, ¿va? No hay que tener contrariedad con los docentes en gran parte de la vida. Bueno, muchachos, muchas gracias por la sesión de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, ya saben que nos la pueden hacer saber. En la noche va a estar respondiéndoles mi colega. Si tienen alguna pregunta, yo les asigno la tarea en un momento en Classroom. Nos dejen un ratito para ir a tomar agua. Y en una hora, a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche, les subo la tarea en Khan Academy y en Google Classroom se los aviso. ¿De acuerdo? Vamos a detener la grabación. ¿Alguna pregunta antes de que termine toda la sesión? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Ok. Vamos a ver. Grabación.